¿Sí? Señor, se nos voló nuestra pelota a su casa. ¿Nos la da, porfa? ¡Claro que sí! ¡Gracias! Pero díganme, ¿les gustan las matemáticas? Porque con una pelota no solo te puedes divertir pateándola. ¿Sabían que pueden dibujar aquí triángulos que sus 3 ángulos sean de 90 grados? No. Pero ya nos las da. O que un plano lo puedes rellenar con hexágonos iguales, pero en la esfera no. Necesitas hexágonos y pentágonos como en los balones de fútbol. ¿Qué es un hexágono? Señor, ¿sí nos la va a devolver? O que aquí pi vale menos que 3.1416. Ya dénosla, no sea culero. Culero, que aquí si trazas una recta y un punto afuera de ella, bien, no existe despídese. ninguna paralela que pase por ese punto. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo se definen las rectas en una esfera? Oye, sí, ¿cómo? ¿Niños? ¿Niños? Tienen razón, la disfruto más que ustedes. Y ellos pateándola. En la escuela solo nos enseñan la geometría que se hace en una hoja de papel, la geometría plana o euclidiana. O por lo menos lo intentan, porque así que digas que salimos sabiendo un chingo de geometría, pues no. Encima nos hacen creer que es la única que existe. Pero en este canal nos gustan las curvas. Y desde ya te decimos que hay otras geometrías que aplican en universos distintos al plano que nos enseñaron. Hasta la palabra plano da así como hueva. A nadie le han dicho, ay, es que eres muy plano, y que resultará ser el alma de la fiesta. Entonces veamos el caso más simple de una geometría no euclidiana, la geometría esférica. Como su nombre lo dice, esta es la geometría que en vez de hacer sobre una hoja de papel, hacemos sobre una superficie esférica. Y a pesar de que es un sencillo cambio, contradice un montón de las cosas que sabes sobre la geometría de toda la vida. Por ejemplo, desde Kinder-2 nos dicen que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180 grados. Pero esto solo aplica en la geometría plana. Consigue la naranja más redonda que encuentres y trázale un triángulo así. Sácale la cáscara, recórtale los ángulos y júntalos. Podrás ver que en este caso su suma supera los 180 grados. Con esto ya sería suficiente para mamonearte en tu clase de mate, pero hay más. Vimos en el video de los axiomas de Euclides que una de las leyes de la geometría euclidiana es que si tienes una recta y un punto afuera de ella, existe solamente una recta que pasa por ese punto sin tocar a la otra recta. Pero, ¿qué pasa en la esfera? Primero recordemos que una recta es el camino más corto entre dos puntos. Así que, ¿cuál es el camino más corto entre estos dos puntos en la esfera? Dibuja varios caminos e intuitivamente te darás cuenta que este es el más corto. Que de hecho, si lo alargas, coincide con uno de los ecuadores de la esfera, o sea, los círculos más grandes que se pueden trazar sobre ella. Entonces, estos ecuadores son los equivalentes a las rectas en esta nueva geometría. Nosotros lo hicimos con la pura intuición, pero como todo en matemáticas, esto se demuestra. Pero como ello excede el propósito de este video, y no queremos que nadie salga chillando porque dije minimizar la integral de longitud de curva, pues tendrán que creerme que estos cachos de circunferencia máxima o ecuadores son las rectas de nuestra geometría esférica. Entonces, regresando a la pregunta de qué pasa con el quinto postulado en la esfera, si trazo esta recta y pongo este punto, ¿qué otra recta hay que pase por ese punto sin tocar a la otra? Podría decir, oh, esta, pero esa no es una recta. Recuerda que las rectas solo son las circunferencias más grandes que se pueden trazar en una esfera. O sea, la circunferencia más grande que se puede trazar que pasa por este punto. Así que cualquiera que trace, inevitablemente va a terminar cortando a la recta original. Por lo tanto, en la geometría esférica, no solamente no se cumple el quinto postulado, sino que, como ves, las rectas paralelas como tal ni siquiera existen. Otra cosa sorprendente de esta geometría es la relación de la circunferencia con su diámetro, o como algunos le conocen, pi. Calca un círculo en una pelota y si pi es lo que sale de dividir el perímetro entre el diámetro, tómale medidas y haz la división. En mi caso, el círculo tiene 11.5 centímetros de diámetro y 35 centímetros de cintura, obteniendo como resultado 3.04. que es claramente menor al 3.1416 que nos enseñan desde Kinder, ahora sí literalmente Kinder. Esto porque la relación de dividir el perímetro entre el diámetro de una circunferencia en una esfera siempre va a ser menor que el valor usual de pi que conocemos. Y si dices, ay, pero no es tan diferente, pues vámonos al caso más extremo. Traza una de las circunferencias máximas y observa que el diámetro
es exactamente la mitad de una circunferencia máxima. O sea que el perímetro es el doble de grande que el diámetro. Por lo tanto, la división vale 2. Así que otra vez, si pi es perímetro entre diámetro, entonces en este caso particular de la geometría esférica, pi vale 2. Ya no puedes decir que 3.1416 y 2 son casi lo mismo. Ni los ingenieros. No es cierto, los amo. No tienen estos puentes. Esta geometría es muy rica en resultados. Y con tanta curva en todo lo demás. Podríamos seguirnos todo el día con propiedades curiosas de ella. O por lo menos yo sí. Pero el punto era mostrarte un ejemplo muy intuitivo de una geometría no euclidiana. Y así como esta está su melliza en drogas, la geometría hiperbólica, o en más dimensiones, geometrías que son mezclas de ambas. Si quieres saber cuando hablemos de ellas, ya estás tardando en suscribirte y activar la campanita. Pero no nos queremos despedir sin contestar la pregunta obligada de todo aquel que estudia ingeniería o ciencias sociales. ¿Y eso para qué sirve? Pues no sé si lo habrás notado, pero el planeta es una esfera. O bueno, no exactamente. Pero si tuviéramos que decidir si se parece más a una naranja o a algo plano, pues la geometría esférica es la ideal cuando se trata de navegación marítima o aérea. Perdón, si eso no te parece suficientemente importante, mejor ni veas los videos de las siguientes geometrías. A menos que fundamentar la mecánica clásica, respaldar la física cuántica e incluso describir el espacio-tiempo mágicamente te parezca más útil, en cuyo caso, mejor si veas. Puedes volverte miembro del canal o apoyarnos en Patreon acá abajo en la descripción, o también ayudarnos compartiendo este video para vernos la próxima en el único blog que su pi vale 2. Inconsciencia, la ciencia al servicio de la irreverencia.